Buenas tardes, amados hermanos. Hoy es un día precioso, día de estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los hechos que realizaba el Espíritu a través de los apóstoles. Es un libro precioso. Ahí estábamos hablando en el capítulo 9 que terminamos en el estudio pasado de Pedro, que había sanado a Eneas, paralizado por 8 años. A veces nosotros estamos paralizados también, hasta que en el nombre de Jesús nos levantamos para continuar el camino. Y también había resucitado a Dorcas, una mujer que se dice que era una discípula que servía mucho. Y luego él, que podía, hermanos, sentirse muy orgulloso, especular acerca de todos los milagros que él había hecho Pedro, podía vivir en primera línea de playa, Muchos hacemos esto, cuando Dios nos usa en algo ya nos creemos que somos perfectos, maravillosos, mejores que los demás, pero él se fue a casa de Simón el curtidor y estuvo allí muchos días, que llama mucho la atención porque un curtidor no era de los oficios más preciados en Israel, sino entre los judíos, sino que era algo un poco desagradable, porque tenían los curtidores contacto directo con animales muertos, preparaban esas pieles, se usaba la caca de perro para curtir las pieles. Simón tenía que vivir cerca del mar por la cantidad de agua que necesitaba para su oficio. Los olores no eran agradables, tenía que tener mínimo 50 metros de distancia del resto de las casas, de la playa. Y él estaba en un lugar en el que uno pudiera decir, yo no lo hubiera hecho si yo tuviera esa fama, todos esos likes. Pues yo no hubiera ido para casa de un hombre que tiene un oficio un poco dudoso. Si no hubiera ido a casa de algún hermano, me hubiera quedado en casa de Dorcas, hubiera hecho algo así. Pero él se quedó en casa del curtidor y allí el Señor va a hacer un milagro con Pedro. Allí en la humildad de Pedro, Dios va a hacer un milagro. Aquí terminamos, hermanos, y empezamos el capítulo 10 y tomamos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, diciéndole al Señor Jesús que estamos reunidos en su nombre porque queremos conocer más de Él, que es la palabra escrita. Bendecimos a Dios, hermano. Que Dios les bendiga a todos y que el espíritu de vuestra fe esté atento a lo que vamos a hablar. Tomamos esta palabra en el verso 1 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Bueno, en Cesarea era un lugar donde los judíos tenían prohibido estar, Tenían prohibido vivir ahí cerca de un lugar que se llamaba la Puerta del Infierno. Lo que estudiamos en el curso de crecimiento espiritual, veíamos que allí habían como 2 puertas que decían que eran infernales. Allí iban la gente de hacer su brujería, su magia, sus cosas cuando bajaba el agua. Ellos decían que venían entidades del centro de la tierra y por allí los judíos no podían pasar ni estacionarse allí. Pero allí en aquel lugar, Cesarea de Filipos, Dios reunió a sus discípulos y ahí es cuando él le dice a Pedro, a todos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Se lo voy a buscar. Eso está en Mateo 16, 13. A partir del verso 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces después dice, en el 17, dice, entonces, en el 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Pedro. Estaba en Cesarea donde está ahora Cornelio. Y dicen, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y se refería de verdad a las puertas del Hades que ellos creían que estaban ahí. Y Jesucristo le dijo, ¿tú ves esto? Esto no va a detener la iglesia. Amados míos, es la palabra de Dios, una dulzura, hermanos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y así ha sido. En este lugar, en Cesarea de Filipos, vive Cornelio, que dice que es un centurión de la compañía llamada La Italiana. También sabemos que los jefes de los ejércitos preguntaron al Señor, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él dijo, ustedes no extorsionen al pueblo. Entonces creemos que Cornelio ha oído algo de esto, Cornelio ha conocido algo, sabemos que aquí en Cesarea vivía Felipe, el evangelista. Le muestro, hermanos. Ay, hermano bendito. En el 21:8 dice, al otro día, Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Es decir, aquí en Cesarea se había instalado también Felipe el evangelista, aquel que le predicó al etíope, que el Espíritu Santo trasladó de un lugar a otro. Entonces dice que este hombre Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hermanos, si en tu casa te honran, es porque eres hombre de honor. Tú puedes decir que eres un hombre de honor si en tu casa no te honran. Pensemos, él y toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre, en vez de extorsionar, daba limosna y oraba a Dios siempre. Hay quien dice que tengo un hijo, hija, yo no puedo orar. Yo trabajo y tengo 3 hijos, no puedo orar. Yo es que no tengo el tiempo porque en lo que estudio y en lo que trabajo yo no puedo orar. La oración no es un rezo que hay que estar en una posición. Es una comunión con el Espíritu. La comunión se puede tener continuamente. Mientras limpias, mientras friegas, mientras busca a los niños, mientras trabaja. Hay quien dice, no, es que me desconcentro. No se tiene que desconcentrar. Es un asunto de la práctica, de tener comunión con Dios continuamente. Si usted está enamorado, enamorada, continuamente piensa en esta persona y no deja de hacer las cosas por eso, hermano. Entonces este hombre oraba a Dios siempre y era centurión, es decir, tenía a 100 soldados bajo su custodia, bajo su mando, y tenía además su casa, y toda su casa junto con él oraban, adoraban y atendían las cosas que eran de Dios. A este Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Esto es para los que no creen en los ángeles ni en la actividad de los ángeles. Los ángeles son ministros de Dios, llamas de fuego al servicio de los que han heredado el reino, la salvación. Usted puede tener sus ángeles en el paro, porque usted no ora nada conforme a la palabra de Dios, sino a la petición, y pide y pide y pide como si su boca se lo hubiera hecho un cura, con el perdón de los curas. Pide, pide y pide. No. Hay que creer en Dios, pero hay que amarlo. Hermanos míos, los ángeles entienden la palabra de Dios, que es el idioma del Espíritu Santo. Lo digo siempre. Usted ore con la palabra de Dios. Usted ore con lo que viene de acuerdo con Cristo, que es la palabra. Y los ángeles estarán a su servicio. Un ángel se le presentó a Cornelio, hermano. Y le dice, Cornelio,
Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tu comunión con Dios, tu generosidad han subido al cielo. Hay quien cree, no, Dios no me oye todo. Y está pendiente de saber si eres de los que dan para que puedas recibir. Porque si tú no das, aunque Dios quiera darte, tú no recibes. Porque se cierran las puertas de la bendición. Cuando uno es egoísta, las puertas de la bendición están cerradas. Aunque Dios te la mande, tú no tienes puerta abierta para recibir. Dios te puede mandar una bendición y tú no tener músculo para sostenerla. Hay quien dice, yo desearía un hijo. Dios te lo da y se convierte tu vida en una desgracia. El miedo que se muera, el miedo que se caiga, el miedo de que... Hermanos, en dar es donde está el recibir. Y dice, tú has dado y tus oraciones y tus dádivas están delante de la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que posa en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Hermanos míos, queridos y amados, qué bueno es obedecer cuando Dios te da una orden. Cornelio podía decir, pero ¿por qué tengo que mandar a 50 kilómetros esta gente a buscar a Pedro si tengo a Felipe el evangelista aquí? Hombre lleno de gracia y del Espíritu de Dios. Hombre que se sabe todas las cosas que tiene que saberse de Jesucristo. ¿Por qué tengo que mandar a buscar a Pedro? Porque Pedro tiene la llave. Pedro es el que puede abrir la puerta, que es Jesús, para que entren la gente por él. Utilizó una llave con los gentiles. Vamos a ver lo que pasa ahora. A ver si es verdad que Pedro tiene la llave. Y mandó a Pedro a 50 kilómetros, Cesarea de Jope, y allá fue Pedro. Ay, hermanos, qué hermosura. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, a las 12 del día. Y tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Él fue a orar. Hermanos, el que ora puede recibir, hermano. Es que la oración es todo. Es la comunión, es el amor con Dios, es el dar, el recibir. Y tenía hambre Pedro como todo el mundo. No era que era un superhombre, ahora no tenía ni hambre ni nada. Sí, tenía hambre, estaba esperando. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todo tipo de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le dijo una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro era un hombre obediente, ¿verdad? Pero cuando le dicen, Pedro, mata y come, dice no. Hay momentos en que Dios nos hace una propuesta que da la impresión que nos está mandando a pecar. Porque aquí Pedro no ha tocado jamás nada inmundo. Dios decía que habían animales que ellos no podían comer. Que habían que no podía tocar cadáveres. Pedro, mata y come. Dice Pedro, no, porque yo nunca he tocado nada inmundo. Hay momentos en que nos creemos verdaderamente que somos tan fieles que podemos decirle a Dios que no porque no entendemos la orden.
Hermanos, le voy a contar algo. Conozco una hermana que fue a un retiro espiritual, a la inauguración de una iglesia en un campo. El sábado, terminada la comida, dan una vuelta por el recinto y ella se aparta un poco de los demás porque habían unas piñas en el campo y ella quería ver si había alguna piña madura. Y el Señor le dice, predique el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿A quién? Si aquí no hay nadie. Todo es hierba, hay animales, hay vacas. Y ella dice, arrepiéntete porque Cristo te ama. Cristo ha dado su vida por ti y quiere traerte a su reino y hacerte un hombre de bien. Un ser de bien, predicándole a la vaca, hermanos. Bueno, pasa eso. Esta mujer dice que lo hizo porque nadie la estaba oyendo. A lo mejor si alguien cree que le está oyendo, no dice nada. Pero es como Dios volver loco a uno, hablarle a los animales, a la hierba. El domingo en la mañana, en el oficio de la mañana, viene un hombre y dice, yo he venido porque estaba a punto de robarme una vaca, que en Cuba son 25 años de cárcel. Y vino una voz del cielo y me dijo, arrepiéntete que Dios te ama. Ay, hermano. Y el hermano fue porque Dios le habló. Y por eso le digo, hay cosas que Dios manda hacer que uno no comprende. Y uno dice, no, esto no lo hago yo, Señor. Es mejor hacer lo que Dios te manda hacer. Señor, yo he entendido de ti que tengo que hacer esto. Hermanos, nunca Dios nos mandará a pecar. Jamás. Pedro en el camino, dice la palabra de Dios, dice entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿Me estás mandando tú a pecar a mí? Que nunca he pecado por lo menos en esto. ¿Me estás mandando? Ay. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ya esto es un regaño. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Lo dejamos aquí en el verso 16. Ya no solamente él dice, no, yo soy impecable. Yo no. Pedro con las tradiciones era radical. Y el Señor tuvo que decirle, pero lo que yo santifico tú lo llamas común. Si yo quiero santificar a estos animales, tú lo llamas común. 3 veces se lo dijo para su alma, para su cuerpo y para su espíritu. Que el Señor les bendiga, hermanos. El Señor nos puede pedir cosas en este último tiempo que el Espíritu Santo está muy cerca, hablando muy claro, porque sabe que hay tiempo de engaño, que nosotros podemos decir, no, que va, Señor, esto yo no lo hago. Hermanos, seamos obedientes, pidámosle a Dios esa gracia que hablaba nuestro pastor el domingo. Lléname de tu gracia, porque con tu gracia voy a poder obedecer, porque con tu gracia voy a dejar de pecar, porque con tu gracia voy a poder entender. Que Dios nos llene de gracia y que la palabra que dijo el domingo el pastor se haga una realidad en todos nosotros. Que el Señor les bendiga.